Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que es el concepto de territorio, vamos a ver sus definiciones, vamos a ver cómo se relacionan, ¿no? Vamos a ver diferentes aristas de lo que es el territorio y para enriquecer lo que es el proceso de planificación urbana como tal, ¿no? Entonces tenemos que es el tema número 5, ¿no? Que estamos viendo ya. Vamos a ver lo que es la definición del territorio, la típica, un poco la general que se hace, ¿no? Entonces, se dice acá que el territorio se refiere a una porción específica de tierra, ¿no? De una superficie de tierra, que está definida por límites geográficos y políticos y administrativos. Cuando uno le habla del territorio, por ejemplo, nacional, del territorio colombiano, peruano, venezolano, de todo esto, entonces lo que uno se hace una idea es obviamente que tiene unos límites geográficos, unas limitaciones políticas, ¿no? Y una administración como tal. O sea, nos imaginamos un espacio físico como tal, ¿no? Pero vamos a enriquecer un poco más esta definición, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que el territorio también se lo puede asumir como un territorio en la cuestión del patrimonio, ¿no? O sea, el territorio también tiene una cuestión de patrimonio, una riqueza como esta. Entonces nos dice acá que se refiere a la valoración del territorio como patrimonio cultural, histórico y natural, como tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, los procesos de planificación urbana no deben solamente tomar el territorio como un ente físico, sino también que tiene una riqueza y un patrimonio cultural, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay unas prácticas culturales que hemos venido desarrollando, ¿no? En este tema, por ejemplo, los carnavales, por ejemplo, ¿no? Son típicos, ¿no? En los carnavales, las demostraciones artísticas, y también que tiene un patrimonio histórico, ¿no? Que todo eso, todo lo que hay ahí tiene un bagaje histórico, o sea, que viene desde atrás, que trae unas concepciones del mundo, ¿no? Que trae unas formas de representación, ¿no? Y de verse en el mundo como tal, ¿no? Y también tiene es un patrimonio natural, ¿no? Entonces, cuando hay un patrimonio natural es que también tenemos obviamente el territorio hace parte de una parte biofísica, ¿no? Pero que también hay una interacción dentro de ese espacio físico de ese territorio, ¿no? Entonces ahí entra a jugar un papel importante el concepto de ecosistema, por ejemplo, porque el ecosistema es fundamental dentro del territorio y el territorio hace parte de los procesos de planificación como tal, ¿no? Entonces es bien interesante, ¿no? Entonces vamos a ver, en estas características hay una valoración, por ejemplo, hay una valoración del patrimonio como tal, ¿no? Que cuando se hace una valoración del patrimonio como tal, lo que busca es proteger y conservar los elementos patrimoniales de la ciudad. Entonces, por ejemplo, hay ciertos monumentos, por ejemplo, hay ciertos espacios físicos que se han conservado y son una representación histórica, representación cultural de la gente que lo habita ahí, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante ver aquí, por ejemplo, los monumentos históricos o centros históricos de conservación, ¿no? Que nos recuerda que algún tiempo fuimos republicanos, bueno, todo esto y que nos compone como sociedad, ¿no? Hay otra valoración que tal vez es bien interesante y tal vez a veces no se lo tiene en cuenta el proceso de planificación y son la valoración del patrimonio inmaterial, ¿no? Como lo habíamos dicho, no solamente es el espacio físico como tal, sino también se enfoca en los valores inmateriales, en las tradiciones, en las costumbres, en las fiestas, en las leyendas, en la cuestión de identidad, por ejemplo, en la misma memoria colectiva que hay en las comunidades, ¿no? Entonces eso vive y eso hace que cada espacio, cada territorio tenga vida y le dé un sentido, un significado a la gente que habita ahí, ¿no? Entonces también se refleja mucho en el espacio físico como tal, ¿no? Entonces hace parte de este proceso, ¿no? Em, Cuando se le asigna, por ejemplo, una significación cultural del patrimonio, ¿no? Esto obviamente es una atribución, ¿no? Que se le da a ese espacio, a ese territorio por las mismas comunidades, ¿no? Que tanto, por ejemplo, este espacio nosotros lo valoramos porque ha tenido para nosotros un significado especial, ¿no? Como tal. Otra característica que la misma comunidad es que ese territorio son de protección y conservación, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo deben conservarse, por ejemplo, fuentes de agua, fuentes hídricas, obviamente, bosques, por ejemplo, zonas de reserva. Entonces, obviamente, tiene unas características especiales, ¿no? De patrimonio, ¿no?
Y como esto obviamente lo permite hacer para proyectarlo hacia la cuestión moderna, hacia la entrada, obviamente, o a lo que tenemos, ¿no? O sea, no es acabarlo. En la cuestión de preservación, ¿no? De protección de ese territorio. En las perspectivas comunitarias es la valoración que las comunidades le dan a estas definiciones de patrimonio, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo conservamos, ¿no? Entonces, cómo las comunidades tienen esta perspectiva de cuidarlo, ¿no? De conservarlo, porque hace parte de mi legado histórico, ¿no? De lo que soy, de lo que somos, de lo que representamos, ¿no? Entonces, también es interesante esa parte. Y hay otro elemento que es el segundo elemento que tenemos acá, es el territorio como propiedad, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que en un territorio conviven, ¿no? Diferentes tipos de propiedad, ¿no? Entonces, aquí es la propiedad de la tierra y del subsuelo, ¿no? Y cómo esto puede afectar la gestión del territorio, ¿no? En diferentes procesos de planificación. En esto es muy interesante mirar porque obviamente esto va a generar un impacto en en las decisiones que yo tome, ¿no? Cómo yo debo tomar en cuenta esto. Entonces este territorio como propiedad tiene unas formas de propiedad que las veremos acá, ¿no? Entonces obviamente veremos, por ejemplo, propiedades privadas, propiedades comunales, propiedades estatales, ¿no? Que nos van a permitir tenerlo en cuenta para poder tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, hay unas restricciones en la gestión del territorio si son propiedades, por ejemplo, colectivas, ¿no? O son resguardos indígenas, por ejemplo, ¿no? Entonces esto me va a llevar a mí a tener unas restricciones de lo que yo quiera hacer o lo que yo piense o pensemos como planificación, como tal, ¿no? Eh, hay una relación, obviamente, entre la forma de propiedad y el ordenamiento del territorio, obviamente, ¿no? Entonces, si hay una de X o Y forma de propiedad, ¿no? Y pues obviamente esto me va a impactar a mí el ordenamiento territorial y el ordenamiento territorial me va también a dar unas consecuencias a lo que nosotros concebimos como desarrollo territorial, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta porque es fundamental. O sea, sin esto sufriríamos muchísimos conflictos y muchos de los proyectos que queremos hacer pues no se podrían hacer, ¿no? Hay otra que es la transformación dinámica de los conceptos de propiedad. Obviamente, en esto hay una evolución constante de cómo los conceptos de propiedad y se asimilan y se apropian, van transformando, ¿no? Las sociedades tienen ese dinamismo en la cuestión histórica y cómo va cambiando los conceptos como tal. También hay que tenerlo en cuenta porque una cosa pudo haber sido ayer y otra cosa pudo ser hoy. O sea, podemos irlo, ¿no? Sopesando y pudo ir cambiando muchísimo ese concepto, ¿no? Entonces, el territorio, como lo vemos, no es solamente un espacio físico, tiene muchísimas aristas que hay que tenerlas claras, ¿no? Espero que en este recorrido conceptual que hemos hecho, pues les hemos dado las suficientes herramientas para que ustedes sigan profundizando en el tema, ¿no? Entonces, acá tenemos alguna referencia bibliográfica que pueden ustedes consultar. Igual les recomiendo que sigan siendo muy curiosos en esta búsqueda de seguir pues, formándose como tal, ¿no? Entonces, no siendo más, les doy gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.